Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar del óptimo clima de negocios para emprender. Y para lo cual hemos convocado a Juan Paredes, director de Fomento e Innovación del DINAEM. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio, y muchas gracias por la invitación a vos y a todo el gran equipo de 5 Días TV. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por estar con nosotros. Siempre convocamos a los líderes referentes de distintos sectores y en este caso algo tan importante como el emprendedurismo, ¿no? El tema de emprender, generar con ideas nuevas compañías y eso que permea en la sociedad y en la economía. Sería interesante, Juan, que nos comentes un poco con respecto a DINAEM, ¿no? Cómo está estructurado, cuáles son un poco sus funciones, sus planes, un poco para poner en perspectiva y conversar justamente por este clima de negocios que tenemos actualmente. Bueno, gracias, Horacio. Bueno, antes que nada hay que recordar que toda la DINAEN, que es la Dirección Nacional de Emprendedurismo, nace de la Ley de Fomento de la Cultura Emprendedora, la 5669 del año 2016, esa ley, pero que no fue reglamentado durante un buen tiempo hasta el mes de agosto, julio del año 2018, donde sale el decreto reglamentario un poco, y luego, producto de eso, se crea lo que es la Dirección Nacional de Emprendedurismo, que él sería el órgano ejecutor de esa ley, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, más específicamente como parte del viceministerio de las MIPIMES, en octubre de ese año, y a partir de octubre de 2018, en realidad el lanzamiento oficial fue el 11 de noviembre de 2018, coincidiendo justamente con el Día Nacional de los Emprendedores, que ahora está por llegar el 11 de noviembre, justamente un año más, un aniversario más de eso. Se crea la organización con tres áreas principales. La Dirección Nacional de Emprendedorismo tiene tres áreas principales, que es la de desarrollo, fomento e innovación, que es todo lo que es justamente fomentar la cultura emprendedora e impulsar la innovación, generación de incubadoras de empresas o vamos a decirlo así, reglamentaciones estándar que puedan justamente mejorar la atención directa al emprendedor, que está a mi cargo. Luego está el área de observatorio del mercado y registro del emprendedor, que lo que busca es relevar datos, generar estudios, relevar datos que justamente puedan ser de utilidad para los emprendedores a la hora de emprender. Y en tercer lugar está la dirección de fuentes de financiamiento, que justamente lo que busca es impulsar nuevos instrumentos no tradicionales de financiamiento por fuera del sistema crediticio local o dentro del sistema crediticio, pero con características especiales. La otra dirección es que me olvidé comentar, están a cargo de los colegas Jorge Ruiz Díaz, que está en el observatorio, y Edgar Ortellado, que está a cargo de fuente de financiamiento, y todos estamos, bueno, dependemos del director nacional que actualmente ocupa el puesto el señor Víctor Acosta. Claro, Juan, es interesante ver que, bueno, se basa en tres pilares, ¿no? Uno que tiene que ver con el apoyo a lo que es la operación, ¿no? Un poco el asesoramiento, acompañar a los emprendedores. Después, por otro lado, la financiación y además el tema de la información, ¿no? De tener una buena base de datos. Con respecto, digamos, con esos tres pilares, creo que es un buen acompañamiento para los distintos emprendedores, ¿no? Ahora bien, ¿y cómo trabaja un poco la dirección? ¿Del lado de tu sector, digamos, de tu área, tienen algún plan trazado a nivel, digamos, de gestión o también con distintos eventos, ¿no? Bueno, justamente en diciembre del 2018 se genera lo que es el primer plan estratégico del Sistema Nacional de MIPIMES, en donde uno de los pilares, justamente por su relevancia y trascendencia, se estableció al emprendedurismo como parte de eso. Entonces ahí como se empezaron a configurar ciertas líneas de acción principales, no solamente en emprendedurismo, sino que hay tres pilares en las cuales directamente tenemos algún tipo de incidencia o de interés, que emprendedurismo, I+D, investigación y desarrollo, economía creativa o economía naranja, que se le dice, ¿verdad? En esas tres líneas tenemos participación e involucramiento directo, y dentro de, de eso se comenzaron a configurar las acciones que íbamos desarrollando. Y quiero separar que hay dos momentos dentro de nuestra, vamos a decir, reciente historia institucional, porque en términos públicos, vos sabés que
2 años es todavía casi nada, porque Claro, nació en el 2018, no había presupuesto, obviamente. A partir del 2019 uno empieza a figurar en cierta forma y dentro del presupuesto público para que una área empiece a tener trascendencia tiene que pasar por lo menos entre 3 a 4 años, ¿verdad? Para que claro, sí, sí, comience a sí. tener algo significativo. Entonces, una primera etapa donde estábamos como, vamos a decir, en un proceso de institucionalización de esta nueva área. Comenzamos a hacer lo más tradicional, ¿verdad? De salir a promocionar en forma masiva, eventos, charlas de concienciación, cuestiones de hablar sobre emprendedurismo, sobre algunas técnicas básicas para emprender, todo eso fue básicamente entre el año 2019 y el 2020 hasta que vino lo de la pandemia, ¿no? Y después, ya con el enfoque de la pandemia, y en vista a que, bueno, nuestro plantel es sumamente reducido, dijimos, y como mismo la ley lo manda, hubo un cambio de enfoque, ¿verdad? Y eso también ayudó mucho, dentro de todo lo malo que fue lo del año pasado, ayudó mucho a ese reenfoque sobre qué buscamos como dirección nacional. Y pasamos, bueno, a comenzar a armar, a delimitar lo que es una estrategia de segundo piso, es decir, ir más a la política y más a la generación de cuestiones en forma, vamos a decir, genérica, macro, líneas de acción o proyectos así de nivel nacional y para que pueda bajar o implementarse a través de un segundo piso o de acción directa, que son instituciones que ya tienen más años en el ecosistema, porque hay que entender que acá en Paraguay todo surgió, y no solamente como en varias cosas en varios ítems de nuestra economía, todo surgió antes de que una entidad reguladora o una entidad rectora nazca, ¿verdad? Ya hubieron proyectos de innovación, ya hubieron proyectos de capital semilla, ya arrancaron las incubadoras de empresas, ya hay experiencia de fondos de capital de riesgo en nuestro país. Todo eso se generó antes de que nazca la Dirección Nacional de Emprendedurismo, ¿verdad? O fundaciones especializadas, hay fundaciones muy conocidas que trabajan con los emprendedores ya hace décadas. Entonces dijimos, bueno, esto ya está instalado, cada una de estas instituciones tienen su público objetivo y dijimos, bueno, vamos a cambiar el enfoque, vamos a comenzar a hacer algo que sí falta en el ecosistema, que es conectarles, ¿verdad? Claro. Conectarles y empezar a coordinar acciones, ¿verdad? Coordinar acciones y coordinar instrumentos, ¿verdad? Porque eso es también otra falencia. Hay instrumentos, hay convocatorias y lo demás, pero no llegamos al público en general del país. Todo se reduce muchas veces otra vez a lo que es la Gran Asunción, ¿verdad? Incluso hay la queja que dice que Paraguay va más allá de calle última. Eso se aplica también a los proyectos, ¿verdad? Paraguay va más allá de calle última, pero por la falta de acceso a información, por la falta de conexión entre instituciones que fuera de Asunción trabajan muy bien con los emprendedores, pero no tenían una conexión tan directa con lo que ocurría acá, de ahí muchas veces se perdía esa oportunidad. Y es que así el año pasado empezó a generarse una nueva estrategia y se genera lo que es la Red Nacional de Emprendimiento, ¿verdad? Que básicamente busca ser como un conglomerado de instituciones bajo cierta formalidad que pueda conectarse a través de la Dirección Nacional de Emprendedorismo, conectar información, conectar oportunidades, conectar justamente personal especializado y bueno, ver qué tenés vos que le pueda servir a mis usuarios y viceversa, ir conectando, ¿verdad? Y a través de la Red Nacional de Emprendimiento surgen o se consolidan otros instrumentos también como es el portal emprendedor, que es un espacio donde se quiere centralizar toda la información de interés para el ecosistema que ya está vigente y que va a tener un relanzamiento con muchas más utilidades y herramientas ahora el 10 de noviembre. Y en un proceso otra vez de avance, este jueves se lanza lo que es la convocatoria para desarrollo de los centros de atención a emprendedores, que va a ser ya espacios físicos en territorios fuera de Gran Asunción. Va a haber también en Asunción, obviamente, pero el enfoque es más allá, salir de calle última, donde el emprendedor pueda tener una atención básica de estos tres pilares que dijiste al comienzo, ¿verdad? Una básica de soporte con cierta metodología, ¿verdad? Básica de atención, de cómo hacer un producto mínimo viable, cómo idear, definir la idea de negocio, la propuesta de valor, cuestiones básicas, ¿verdad? De información, que es justamente
enseñarle que hay un portal emprendedor y que ahí dentro del portal hay información, hay oportunidades, hay herramientas, ¿verdad? Y justamente generar esa demanda también de financiamiento, ¿verdad? De poder con estos espacios generar cierta demanda de financiamiento que va a venir acompañado de capital semilla básico al comienzo, pero que también eso pueda servir, bueno, para generar también ese movimiento y que otro tipo de instituciones puedan sumarse al tema de financiamiento, al emprendedor, que es la gran tarea pendiente, deuda pendiente del sector financiero que no atiende a ese nicho, ¿verdad? Todos te piden 3 años de existencia, todos, Claro, y bueno, ¿qué pasa con la idea? O sea, nadie monetiza la idea de nuestro claro, mercado. tiene su particularidad, ¿no es ¿Verdad? cierto? Sí, Ahora bien, entonces, Juan, vos comentaste la red, ¿no? La red de emprendedores y también el portal, ¿no? El portal de sí. emprendedores o emprendedor. Eso, digamos, está disponible actualmente, ¿no es cierto? O sea, son los que pueden acceder actualmente. Sí, la Red Nacional de Emprendimiento ya se surge en noviembre del año pasado con 53 instituciones que se sumaron de todos los sectores público, privado, academia, ONGs, que como fue un proceso un poco como así, de experimentación, de comenzar a conectarnos. Algunas actividades se hicieron en conjunto entre las partes y de vuelta este año se hizo una nueva convocatoria ya para ir afianzando, ¿verdad? Y comenzar a tener ya reuniones más regulares, eventos más comunes, más coordinados, ¿verdad? Y el sábado venció el plazo para postulación de nuevas instituciones y te puedo decir con mucho contento, ¿verdad? Que son 90 instituciones ya de todo el país que 90. este año se han postulado para formar parte de la red. Ahora obviamente en un proceso de revisión, ¿verdad? Veremos cuántos quedan de los 90. Yo creo que si uno se postula es porque sabe que está trabajando también con emprendedores, no creo que varíen demasiado los números finalmente. Y con ellos justamente lo que vamos a buscar es que con la red todas las instituciones que forman de la red comiencen a utilizar el portal emprendedor, que va a tener un nuevo perfil, un nuevo enfoque a partir del 10 de noviembre, cuando se va a lanzar la siguiente versión, en la cual todas estas instituciones van a tener su usuario, van a tener toda una serie de soporte tecnológico para que puedan comenzar a publicar oportunidades, publicar eventos, capacitaciones. Y dentro del portal va a haber un componente muy interesante que se llama el Kit Emprendedor Digital, que no te comenté, que el Kit Emprendedor Digital son herramientas digitales que hoy están disponibles ya en el mercado, pero que están esparcidas, ¿verdad? Claro. Justamente dijimos al comienzo que un problema es la falta de información, pero otro problema no menos importante es la dispersión de la Sí, información, ¿verdad? totalmente. Entonces lo que vamos a hacer es, el Kit Emprendedor Digital son 14 herramientas digitales que hoy están disponibles, que son públicas y privadas en alianza con el sector público, que van a estar dispuestos en un solo espacio para que el emprendedor pueda entrar y utilizar de acuerdo a su necesidad o su estado de madurez del emprendimiento, ir usando. Entonces, todo eso se va a juntar en un espacio virtual, que es el portal, que va a estar dentro de un marco de políticas o de coordinación macro, que es la red, y que vamos a implementarlo físicamente o hasta bajando al segundo piso a través de los CAES, que son los Centros de Atención a Emprendedores, que es como te digo, este jueves se hace la convocatoria para que las instituciones puedan postular. Claro, o sea, ahí va a llegar físicamente a los distintos emprendedores, ¿cierto? Ya a partir, digamos, de ahora tienen el portal, pero como vos comentaste, a partir de noviembre va a estar con el tema de la red, los distintos accesos, ¿no? Ahí va a haber una conexión entre emprendedores y las distintas instituciones que forman parte de la red. Sí, de hecho, o sea, las instituciones que forman la red ya son instituciones que tienen sus años de vigencia dentro del mercado, ¿verdad? Lo que faltaba era un poco coordinar más los esfuerzos, ¿verdad? Y lo que vimos también, lo que faltaba era de tener cierto lenguaje o cierta formalidad o cierto formato común de atención al emprendedor, ¿verdad? Cada uno dentro de su expertise, de su perfil o de su experiencia, va llegando al emprendedor o va llegando a las MIPIMES de cierta forma, ¿verdad? Que pocas veces, o sea, muchas veces no uniforme, ¿verdad?
Entonces, emulando un poco a sistemas de acá de la región, ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos o Israel, que siempre es nuestro sueño, dijimos, bueno, veamos algo más local, algo más regional, ¿verdad? Mirando a lo que son los centros de atención de Corfo, de Cercotec en Chile, mirando lo que hace Sebrae con sus centros locales acá en Brasil, o sea, mirando todo eso, dijimos, bueno, vamos a bajar a experiencias más locales y bueno, ¿cómo hacemos con todas estas oficinas? Hablemos en un mismo idioma, hablemos con términos comunes, hablemos con un formato de atención o de llegada al emprendedor en forma uniforme y a partir de ahí se empieza a construir, ¿verdad? Se empieza a construir esa coordinación, ¿verdad? Entonces, de las 90 que te dije que se postularon, bueno, veremos cuántos de esas 90 se postulan para hacer un CAE. Me imagino que vamos a tener una interesante participación, no dudo de eso. Y de eso, bueno, los fondos nos van a permitir apoyar a una cierta cantidad de instituciones que van a ser formadas, entrenadas y equipadas para justamente ser ese espacio de atención física para el emprendedor ya en territorio, ¿verdad? Más allá del Gran Asunción, que justamente, evidentemente, era una tarea re pendiente para nosotros. Claro, bueno, por todo lo que estás mencionando, y también un poco te agradezco que comentaste cómo fueron los pasos en la creación justamente de la dirección. Y estamos en un momento en el cual creo que se va a ver un poco esa actividad, ¿no? Esa actividad que puede utilizar el emprendedor. Es como que es un periodo de maduración. Mencionaste que estuvieron armando desde el punto de vista institucional y estratégico, y ahora con una llegada ya más cercana a los emprendedores y que puedan disfrutar, digamos, de las distintas facilidades que le dan como para facilitar ese proceso de emprender que es complejo, ¿no es cierto? Es complejo y muchas veces no hay dónde aprender, ¿verdad? Bueno, como siempre sacamos el ejemplo, ¿verdad? Nos vamos a la escuela para aprender a sumar y escribir, nos vamos a la universidad, a un instituto superior para aprender una profesión o un oficio, pero no hay ningún lugar donde donde te enseñan a ser gerente o a ser dueño de una pyme, ¿verdad? Y entonces, bueno, falta ese espacio donde podemos ir acompañando más de cerca esa generación de negocios. Hay esfuerzos, hay que recatar eso, hay esfuerzos de tanto de entidades de ONG y algunas universidades que están comenzando a tener el tema de emprendedurismo en su malla curricular o en ciertos programas de atención, ¿verdad? Pero lo que hacía falta era tal vez son ventanas más permanentes de atención, ¿verdad? O sea, un lugar un lugar 24, no digo 24/7, pero sí en horario de lunes a viernes donde siempre puedas acudir, ¿verdad? Sí, Y sí. no estar siempre pendiente de que surja alguna convocatoria, ¿verdad? Que evidentemente antes se irá viendo, ¿verdad? Pero estas convocatorias pueden tener pueden ser más provechosas o puede llegar mucha más gente si hay espacios que ya le preparan para esas convocatorias, ¿verdad? Que es un dilema. No te haces idea, Horacio, de lo complejo que es cuando hay convocatorias de fondos increíbles, Sí. pero siempre terminan extendiéndose los plazos, extendiéndose, ¿verdad? Porque no llegan, o sea, Sí. no hay postulaciones suficientes. Sobre todo en el ámbito tecnológico ocurre eso, ¿verdad? Porque ya hay varios fondos en nuestro país que tienen un enfoque a empresas de base tecnológica, pero que siempre van teniendo, vamos a decir, ese inconveniente de poder juntar un mínimo de postulaciones o Claro, un hay que óptimo por lo promover, menos, claro, ¿verdad? hay que promover esa Sí. participación que a lo mejor seguramente están, pero bueno, el tema es unir. Ahora bien, te quería consultar lo siguiente. Con respecto a, justamente estamos hablando del óptimo clima de negocio, un poco haciendo referencia a que la Fundación Getulio Vargas, en su última medición, lo presenta a Paraguay como en primera posición, ¿no? Con el mejor clima de negocios. Y sería interesante que comentes un poco cómo ves vos la perspectiva, si estamos realmente en un momento como el que se menciona, por un lado, y por otro lado también un poco la evolución, ¿no? De lo que pasó en pandemia y cómo estamos actualmente en cuanto a, digamos, la voluntad para emprender. Bueno, aquí dos cosas. El tema del clima de negocio, evidentemente, comparando con el hiper complejo sistema tributario de Brasil, creo que Sí, evidentemente estamos mucho mejor. O sea, yo estuve un tiempo allá y sé lo que era.
tributos distritales, estaduales, federales, y de todo Mm. tipo, ¿verdad? Y evidentemente Paraguay se ha caracterizado por la simplicidad de su sistema tributario y de todo eso, y la estabilidad macroeconómica que evidentemente ha traído o ha generado esta observación, ¿verdad? Nuestra tarea, ahora sobre todo de la Dirección Nacional de Emprendedurismo, es hacer sentir eso más a los micros, ¿verdad? Claro. Y es por eso que este tipo de iniciativas, de todo lo que estuvimos conversando, van a servir justamente para poder hacer realidad o incluso mejorar los indicadores, ¿verdad? Porque se han hecho iniciativas como la creación de las empresas por acciones simplificadas, que ha sido todo un avance para nuestro sistema jurídico de apertura y cierre de empresas que, que permite, de hecho, ¿no? Porque ya hay más de 800 empresas que fueron creadas con ese sistema, permiten una apertura muy rápida de una empresa en pocos días, no, sí, en pocos días, en unas horas de trámite vía web y en unos pocos días de confirmación de esos datos, ¿no? Lo cual nos da la perspectiva de que evidentemente estamos tomando pasos concretos para apoyar el tema del emprendedurismo, que es el primer paso para la generación luego de una MIPYME o una empresa ya de gran tamaño en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Y también ya se están realizando acciones concretas en cuanto a apoyar la digitalización de las empresas, que fue un enfoque que tuvimos desde el comienzo, así ya cuando se fue creando la DINA, dijimos, bueno, hay que apoyar el proceso de digitalización porque Paraguay está muy Claro. lejos en tema de la digitalización. Menos del 20% de las empresas de todos los tamaños en nuestro país invierte en innovación digital según una encuesta que hizo Olvida hace unos años atrás. Entonces, con esos números dijimos, bueno, hay que comenzar a hacer algo. Y comenzamos a hacer lo que se llama un plan de digitalización MIPYME, que era crear landing pages, o sea, páginas básicas para MIPYMES. Empezamos a tener mucho más eventos de promoción del marketing digital o del comercio electrónico, que tuvo obviamente una explosión en el año anterior por el tema de la pandemia. Y en ese sentido también dijimos, bueno, que hay que seguir trabajando y cuando llegó la pandemia nos sorprendió algo muy interesante, Horacio. Sí. Todos los indicadores o todas las estadísticas nos decían que Paraguay está muy lejos en tema de digitalización y que se innova poco, y eso se comprobó una vez más ahora con el tema del índice global de innovación. O sea que hay muy poco espíritu innovador, pero sin embargo, en un estudio que hicimos sobre el efecto del COVID en las MIPYMES, sacamos unos resultados sumamente interesantes donde decía que más del 70% de las empresas desarrollaron algún tipo de innovación, ya sea cambiaron de rubro Claro. o cambiaron de la forma en la cual llegaban de los procesos de venta, es decir, cómo llegaban al consumidor final, usuario, ¿verdad? Ya sea de pasaron de lo presencial, obviamente, a lo virtual en algunos casos más avanzados, y en casos más básicos pasaron de atender un local a hacer delivery, ¿verdad? O sea, hubo un cambio así, una capacidad de resiliencia muy interesante en las empresas, obviamente, sin dejar de lado aquellas que lastimosamente no pudieron soportar ese proceso, pero para aquellas que lo hicieron nos demostraron que realmente la resiliencia forma parte del chip del paraguayo, ¿verdad? Ante Claro. situaciones complejas, y eso, bueno, de hecho ya lo hemos visto también Claro, en un forma poco. histórica en otras cuestiones, Claro. ¿verdad? Sí. Y también a nivel empresarial nos demostró, bueno, que hay resiliencia y que hay una mayor adaptación a la digitalización y al comercio electrónico, ¿verdad? O sea, los números que sacaron los colegas de la Cámara de Comercio Electrónico son impresionantes, más de 50% de aumento de volumen de venta en forma electrónica. Ciertos rubros que tuvieron aumento de transacciones en el orden del 300 hasta el 600% en un año, Claro. en ciertos rubros, lo cual nos da la pauta que evidentemente la resiliencia viene tanto del lado de la empresa como también del lado del consumidor paraguayo, ¿verdad? Que también se ha adaptado a eso. Y bueno, tenemos que ponernos también como Estado un poquito al día, y por eso Claro. iniciativas como las que hoy te comenté buscan un poco también ir a la par de esta vorágine de adaptación
que han tenido tanto las empresas como los consumidores de nuestro país. Claro, por eso justamente te quería consultar. Bueno, buena reacción ante la crisis, ¿no? Adaptación y también incorporación, ¿no? De las prácticas de comercio electrónico en el país, ¿no? Por un lado. Pero ahora te consulto un poco, porque ahí hablaste un poco de hacer ajustes, o sea, el gobierno en cierta medida, en general, ¿no? Tu dirección en particular está enfocado un poco el tema, pero el gobierno en general estimula un poco con las políticas o, así como vos mencionaste, tal vez hay que hacer ajustes en algunas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, si cuesta emprender en Paraguay, mencionaste algo, digamos, tangencialmente el tema que positivamente es más favorable, ¿no? Pero a nivel general. Bueno, acá tenemos un logro grande en la apertura y en el arranque de las empresas que son las EAS, ¿verdad? La empresa de operaciones simplificadas, lo cual también eso ha ayudado muchísimo a la formalización, o sea, está empujando la formalización, que no es algo menor en nuestra economía, con una economía históricamente marcada por la informalidad. Entonces, las EAS como están empujando hacia ese proceso, un proceso que recién está arrancando, veremos cuánto tiempo lleva consolidar eso. Eh, ¿Y qué son las tareas pendientes? Y lo que nos dijo justamente la encuesta global de emprendedurismo que en el 2020 hicimos justamente como parte de esta política de segundo piso de la INAEN, Paraguay participó por primera vez en esta encuesta global de emprendedurismo, y hay un tema muy pendiente que salió como problemática número uno en nuestro país, que es fondos para emprendedores, el capital semilla, ¿verdad? Y el otro punto, transferencia I más D, o sea, transferencia de innovación y desarrollo, que entre paréntesis significa conexión academia-empresa. Son los dos puntos más bajos en los cuales Paraguay ha sido evaluado, ¿verdad? Por expertos, que es lo que más se tiene que hacer, y es lo que estamos justamente tratando de consolidar con este proyecto del CAE, que viene ligado a cierto capital semilla que se va a entregar a empresas que formen parte del proceso. Se va atacando eso, ¿verdad? Pero necesitamos consolidar en nuestro país un sistema más permanente también de capital semilla, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto de ley que esperamos que nos acompañen los legisladores el año que viene, porque ahora está en un proceso de conversación interna justamente con miembros de la Red Nacional de Emprendimiento. Estamos discutiendo lo que es el Fondo Capital Emprendedor, el FOSE, Ah, mira. que lo que busca es agarrar un porcentaje, ¿verdad? Del impuesto a la renta empresarial. Nuestra propuesta es el 1%, Sí. lo cual generaría aproximadamente, si no me equivoco, entre 5 a 8 millones de dólares anuales, que permita justamente poder llegar a ese sector que nadie quiere atender, ¿verdad? Que son los emprendedores, es la de financiar la idea, de financiar los proyectos, conectados a instituciones especializadas, como son las incubadoras de empresas, como son estas fundaciones especializadas ya que atienden a emprendedores y demás, que ahora se va a materializar en los CAES, o sea, conectar a los CAES, a los Centros de Atención a Emprendedores, que permita justamente mejorar un poco este indicador. O sea, en todo el mundo hay fondos capital semilla. O sea, Claro. y el gobierno apoya ese sector, porque obviamente el sector privado, por su riesgo, no lo quieren atender, es Claro, entendible. la idea es disponibilizar Eh, fondos como para justamente se sumen los emprendedores, ¿no? Así Más. mismo. Y por el lado de transferencias tecnológicas, I más D, bueno, la gran falencia es, bueno, que los fondos, si bien ya tienen muchos fondos, todavía son muy escasos, que es para la innovación empresarial o la investigación, que principalmente cae del lado del CONACYT, ¿verdad? El CONACYT, los fondos que ahora justamente se está tratando en el Congreso, tratar de blindar un poco los fondos del FEI, que son los que alimentan a los fondos CONACYT, específicamente Prociencia 2, ¿verdad? Que tiene mucho componente de investigación y que es algo que hace falta en nuestro país, ¿verdad? Claro. Se investiga poco todavía, ¿verdad? Y al haber una poca investigación, hay pocas soluciones que nacen de la academia que puedan volcarse a la empresa, ¿verdad? Proyectos que ahora recién están surgiendo primeras experiencias, ¿verdad? Que todavía es muy embrionarios, ¿verdad? Claro. Necesitamos un proceso mayor de conexión de la empresa con la academia. Hay iniciativas
justamente desde el Bueno, MIC estamos impulsando del Viceministerio de MIPYME como los núcleos de atención empresarial, los NAE, que conectan un poco a los estudiantes con las empresas para darles cierto tipo de soluciones, pero es todavía en un formato de asesoría o asistencia técnica. claro, Estamos todavía lejos del proceso de transferir conocimientos, claro. investigaciones, patentes, ¿verdad? Que es el indicador más común en eso. Sí, Patentes sí. que puedan ser desarrolladas en una universidad y pasar a la empresa, ¿verdad? Eso todavía requiere un proceso de consolidación y es más complejo, ¿verdad? Porque, eh, lo que ocurre lastimosamente en Paraguay es que la academia y la empresa han ido por caminos paralelos y muy separados históricamente. Sí, no, ¿Verdad? es importante lo La que está academia mencionando que tiene. nunca solamente acudía a, Sí, 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 no, no, la digo, academia solamente acudía, sí, te escucho, te perdón, escucho, te escuché. No, Ay, no, yo te perdón. escucho. que, La academia. que la academia solamente había acudido históricamente a la empresa para pedir algunos cupos para pasantía, ¿verdad? Claro, Para alguna publicidad o financiar algún evento o las famosas visitas técnicas que son de un día, ¿verdad? Entonces se generó como el concepto o la mala praxis de ser más que nada, utilizarlo más que nada como excusa o como cuestiones bien tangenciales a la empresa, ¿verdad? Y entonces no se generó ese vínculo de más largo plazo históricamente. claro. Y es un proceso que hay que también estamos impulsando justamente desde mi área. Tengo la responsabilidad de ir tratando, empujando esto con todo lo que se puede, ¿verdad? Haciendo eventos especializados de transferencia tecnológica, que es el término que se usa para estos casos. Y es un proceso que aún queda pendiente, ¿verdad? Y un proceso largo, ¿verdad? Por la conexión academia-empresa, hay que romper una mala praxis de por lo menos 100 años, ¿verdad? Y estamos en ese afán, ¿verdad? Bueno, pero por lo que veo están en camino y aparte tan importante el tema de innovación y desarrollo, ¿no? Que es sumamente importante para que esto se acople con los emprendedores, las distintas empresas que tenga relación con el acceso a ciertas tecnologías, ¿no? Transferencia de conocimiento. Creo que es sumamente importante y bueno, están tomando el tema en una forma amplia y comprensiva de cada uno de los elementos que tiene que tener para justamente que se sumen más emprendedores. Así que, Así mismo. Juan, te comento que hemos llegado al final del programa. Quería agradecerte por estar y compartir este espacio con nosotros. Y siempre a los invitados les pedimos algo que quieran remarcar sobre lo que estuvimos conversando. Bueno, gracias por el espacio, Horacio. Gracias a 5 días. Realmente tener este tipo de oportunidades donde podamos hablar un poco sobre lo que hacemos siempre es importante, interesante. Y lo que puedo decir como conclusión final es que les invitamos a todos a ser embajadores de estas nuevas herramientas que van a comenzar a surgir. Ahora, por cuestiones así simbólicas, para el 10 de noviembre, el 11 de noviembre, lanzamos este nuevo portal emprendedor que ahí va a haber mucha información, va a haber muchos instrumentos y herramientas que van a juntarse en un espacio que queremos justamente que llegue a más gente, que las oportunidades de información, las herramientas pueda llegar a más gente, pueda llegar a más emprendedores, ¿verdad? Y sobre todo también invitar a las instituciones a partir de este jueves que se va a hacer la convocatoria a que puedan justamente acompañar el proceso de instalación de los centros de atención a emprendedores. Aquí eso es algo que necesitamos llegar al territorio, necesitamos llegar a los emprendedores, acompañarles desde su zona y que ahí también hay cuestiones muy pendientes, ¿verdad? El rol del municipio para apoyar el emprendimiento es algo que todavía falta mucho por Claro, desarrollar. Necesitamos un compromiso ahora que justamente van a arrancar una nueva gestión en semanas más también. Viene muy bien esto, invitarles a las nuevas autoridades municipales o a los que van repitiendo mandatos que comiencen a tener un enfoque más emprendedor, ¿verdad? O sea, que comiencen a ver a las empresas, ¿verdad? Las sí, sí, empresas sí. solamente son vistos para cobrar impuestos ahora Mm, mismo a nivel municipal, ya sea la patente comercial u otra forma, o el tema de desinfección y demás, ¿verdad? ¿No? claro. Todavía hace falta a nivel municipal, esa es la gran pata que nos falta a nivel municipal, ver acciones más concretas para apoyar a las empresas.
Bueno, Juan, te agradezco y espero que todo ese proceso se consolide para beneficio de todos los que emprenden y también para la economía y a nivel de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Juan. Juan Paredes, director de Fomento e Innovación de la DINAEM, ha compartido este espacio con nosotros para conversar sobre el óptimo clima de negocios para emprender. Buenas tardes.